Chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar de plantas el día de hoy, ¿sí? Bueno, ya que no es tanto de día, ya es noche. Entonces, vamos con nuestro siguiente grupo que serían las plantas, ¿sí? Algunos de ustedes pues están trabajando justo con ellas en sus diferentes proyectos, entonces espero que con esto empecemos a atacar ahí parte de la actividad número 5 en cuanto a sus proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver que las plantas, sí, pertenecen, y nada más como recordatorio, pues al dominio eucaria, es decir, son eucariontes, y aquí vemos el porqué, ¿no? Cuentan con esa célula eucariota, ¿sí? Pues va a ser el reino plantae del que vamos a estar hablando, ¿sí? Y bueno, aquí parte de la taxonomía y solamente para recordarles, pues aquí sí hay alguna terminación que nos indica pues la división, ¿no? La clase, ¿sí? El orden, la familia, la tribu, el género y pues en género y especie no hay como una terminología general, ¿no? Que nos lo indique. Entonces, el origen de las plantas, algunos de ustedes creo que ya les tocó leer en alguno de sus lecturas, ¿sí? Que llevan los que tienen el proyecto de Leamos Ciencia, ¿no? Sobre el origen de las plantas. Sin embargo, hay otros compañeros que no saben más o menos cuál sería su origen, ¿no? Y bueno, de las plantas terrestres estamos hablando que el origen se dio ahí por el silúrico, ¿no? Finales del silúrico, inicios del devónico, que empezaron a emerger, ¿sí? Las plantas al medio terrestre y a conquistarlo, ¿sí? Entonces, el origen de las plantas a partir de las algas tuvo que haberse dado en el agua, ¿sí? Y de hecho las plantas más antiguas pues son las plantas acuáticas o varios de los taxones que se encuentran dentro de las plantas acuáticas y ya después, bueno, tenemos el desarrollo de estas plantas en el medio terrestre, ¿sí? Y pues obviamente la diversificación que trajo consigo este nuevo cambio de ecosistema. Entonces aquí una ilustración un poquito pues más artística, ¿no? De algunos de las plantas que empezaron a salir, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Lepidodendron, ¿no? Que ya tenía un porte así arbóreo o arbustivo, como hoy los vemos, pero pues muchas de estas plantas que iban apenas observándose eran helechos, eran algunas epífitas, es decir, muy distintas a las plantas que hoy conocemos, ¿no? Entonces vean aquí evidencia de ese origen, ¿no? Aquí hay un polen fosilizado, ¿sí? Y pues aquí están otros fósiles que se tienen acerca de estas plantas de la prehistoria. Bien, pues la diversidad de estas plantas hoy en día se ha multiplicado, ¿sí? Entonces tenemos desde magnolias, liliópsidas, hasta pues también las gimnospermas que deben de andar por acá, ¿sí? Y entonces, bueno, ahorita la gran diversidad que se presenta en las plantas pues pertenece a las angiospermas. Sin embargo, bueno, las gimnospermas, los helechos, las epífitas, en algún momento, digo, las briofitas, en algún momento pues fueron muy diversas, ¿vale? Bien, pues aquí está lo que les comentaba hace rato, ¿no? El ancestro tuvo que ser algún ancestro de tipo alga, ¿sí? Y de ahí pues radiaron, se diversificaron y después evolucionaron justo pues a un musgo y algunas briofitas relacionadas, ¿no? A las hepáticas y helechos, ¿no? Después de esto, pues vino el desarrollo de la semilla y con esto, pues justo a la aparición de las gimnospermas. Y cuando aparecieron las flores y semillas, pues se obtuvieron las angiospermas, ¿no? Entonces aquí están justo esos eventos y
los eventos evolutivos que se fueron dando y justo lo que los distingue, ¿no? Las características que diferencian a un grupo del otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay diferencia sustancial entre musgos y helechos, es pues que justo los helechos ya empezaron a formar un tejido vascular y por lo tanto pues ya podrían desarrollar estos tallos, ¿no? Que lo observamos. Y después pues vino la aparición, como les mencionaba, de las semillas y entonces pues se tienen las gimnospermas como los pinos, ¿no? Que ya vemos que ya producen semillas, a diferencia de los helechos que producen esporas, ¿no? Los oros y cosas así, que luego podemos observar. Y después de eso, en las angiospermas, pues se ve el desarrollo de una flor como tal. Y ahorita vamos a ver, pues conocer más bien algunos representantes de los grupos, también pues algunas características particulares de cada uno de ellos, ¿no? Bien, pues dentro de esas características que hay que considerar en las plantas, pues están algunas adaptaciones. Ahorita nada más les pongo unos cuantos ejemplos, pero tenemos de todo tipo de adaptaciones, ¿no? Porque pues justo pues ellas viven en diferentes ecosistemas, ¿no? Y para eso pues están bien preparadas, ¿no? Entonces tenemos que las plantas en el medio terrestre pues tuvieron que desarrollar raíces, ¿sí? También tuvieron que desarrollar sistema vascular, algunas de ellas, como ya vimos, semillas, estrategias reproductivas, estrategias de vida o hábitos y flores, ¿no? E igual en algunos grupos, no en todos. Entonces, dentro de las raíces, pues podemos estar observando, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de raíces. En algunos de ellos, pues la adaptación es tanta que pues ya tienen otro nombre diferente. Por ejemplo, los manglares tienen algo llamado neumatóforos que les ayuda justo a poderse anclar a pesar de estar en un medio semiterrestre, ¿no? Y esta es la gran diferencia con muchas otras plantas y también le dan esa importancia al manglar, ¿no? Por eso es importante en los litorales, en las costas, justo la presencia de algunos de estos manglares y justo pues muchos de ellos pueden hasta evitar huracanes, ¿no? Entonces cuando de repente luego se quieren hacer que centros turísticos y todo, y se devastan los manglares, pues ¿qué sucede? Que al rato luego el hotel quiere que le ayuden porque pues se inundó por un huracán, todo porque pues se transformó ahí el ecosistema, ¿no? Y pues ninguna estructura del humano puede hacer la función como estos manglares con estas adaptaciones que tienen, ¿no? En otros casos, en lugar de eso, tenemos, por ejemplo, contrafuertes, ¿no? En la selva hay muchos árboles que tienen estos contrafuertes que les ayuda justo a sostener semejante individuo que crece, ¿no? De gran altura, ¿sí? Y les ayuda pues a arraigarse mucho mejor. De hecho, en el caso de las selvas, a diferencia de los bosques, pues las selvas tienen un suelo un poco más delgado por tan rápido que se está transformando la materia y por lo mismo, pues para tener un individuo de gran tamaño, pues se requieren este tipo de estructuras. Otro caso de modificación de estas raíces o del sistema radicular, pues están los austorios, ¿no? Estos son para el caso de las plantas que son hemiparásitas, algunas parásitas o epífitas, y vemos cómo pues estos les ayudan a las plantas a poderse arraigar en otra planta, ¿sí? Y poderse nutrir de esa planta. En cuanto a adaptaciones de estrategias o ciclos de vida, pues podemos tener de ejemplo a las briofitas, que son los musgos, como ellos o este grupo, pues en realidad lo que sucedió es que ellos tienen al revés o invertido la cuestión o la carga genética.
digo, a lo mejor ahorita adelantar a ustedes esta cuestión de la carga genética es muy pronto, pero nada más comparándolo, por ejemplo, con el humano. Nosotros lo que observamos, es decir, si ven a otro de sus compañeros o compañera, pues lo que van a estar observando es un organismo 2N, es decir, que tiene dos copias de su misma carga genética, una asociada a su papá y otra a su mamá. Pero en el caso de los musgos, lo que nosotros observamos, lo que luego van a estar ya pronto ahí como que en algunos lados traficando, porque realmente ha sucedido ese problema en nuestro país, ¿no? Ya en Navidad de que están extrayendo demasiado musgo del bosque, ¿sí? Y obviamente ya se hace un daño. Pues lo que están observando o lo que van a observar cuando tengan ese musgo, justo va a ser un organismo que tiene la mitad de la carga genética. Porque lo que no observan, lo que está a nivel microscópico, es lo que tendría dos veces esa carga genética. Es decir, ellos invirtieron todo. Nosotros, el, el estado en donde nada más tenemos una carga genética, pues es obvia en nuestros gametos, ¿no? En el esperma o en el óvulo. Pero en el espermatozoide, perdón. Pero en este caso es todo lo contrario. Entonces nada más es para que se den la idea de cómo justo ellos pudieron cambiar ese tipo de ciclo, ¿no? Y bien, bueno, aquí tenemos a las hepáticas, justo que ellos van cambiando, transformando poco a poco ese ciclo de vida que se observó en los musgos hasta justo llegar, por ejemplo, a los helechos, en donde ahí sí el helecho que ustedes observan efectivamente pues tiene carga 2N, es decir, dos copias de su material genético como nosotros, ¿no? Y efectivamente las esporas pues ya nada más llevan la mitad de esa carga genética, ¿vale? Bien, pues entonces ahora vamos justo con las gimnospermas. Bien, en el caso de las gimnospermas, que ya son estas de porte arbóreo, muchas veces, porque obviamente también hay grupos distintos, ¿sí? Y en la antigüedad, pues también hubo otras que no eran meramente porte de, en forma de árbol, ¿no? Algunas eran arbustivas, ¿sí? También ahorita también existen algunos que son arbustivos, como por ejemplo las tujas, ¿sí? Hay algunas tujas ahí en la escuela, esos árboles así como verde, limón, chillante, que están enfrente de la biblioteca, pues son unas tujas y pues son de porte arbustivo, ¿no? Y en forma de árbol, pues, y gimnospermas, es decir, plantas que tienen ya semillas, no como los helechos que tenían esporas, pues tenemos a los cedros, ¿sí? A los pinos, al jingo, que pues ahora nada más existe un representante. En la prehistoria pues existían más especies de este grupo, pero ahora pues ya nada más existe el famoso jingo biloba, ¿sí?
Y también tenemos pues a las cícadas, que parecen palmeras y de hecho en México luego las llegan a traficar en el mercado negro como si fueran palmeras, pero son cícadas. Y estos tienen edades milenarias. Hay especímenes o algunos ejemplos que justo tienen muchísimos años. Tardan en crecer, no es que rápidamente crezcan y por lo mismo, pues obvio, no se compara con una palmera por nada del mundo, que además pertenece a otro grupo, ¿no? Entonces, aquí este es un cedro como los que están en la escuela en donde está, pasan el pórtico ustedes, llegan a la banquita, esos son cedros. No son pinos, porque los pinos tienen acículas, ¿sí? En sus hojitas son acículas y son muy diferentes a las escamas que tienen estos como hoja, ¿vale? ¿Sí? Bien. Las gimnospermas, lo que luego nosotros observamos y que muchas veces dicen, ay, su frutito y todo, puede ser que a lo que estén señalando, sintiendo que es un fruto, en realidad no es un fruto como tal. Porque para que sea un fruto debe de provenir de una flor técnicamente. Nada más que bueno, de manera común, ¿sí? Mucha gente pues les llama muchas cosas fruto, cosas así, ¿vale? Pero lo que luego nosotros observamos son o estructuras reproductivas llamadas microestróbilos o megaestróbilos. Entonces aquí está la foto de un microestróbilo de un pino, ¿sí? Y aquí es donde les decía, miren, este que sí es un pino, tiene acículas, muy diferente a algunos otros que les llaman pinos que no lo son, ¿vale? Como ya les dije, ¿no? El cedro no es un pino porque no tiene estas características. Entonces, bueno, aquí hablando de la estructura reproductiva, que sería ese microestróbilo, aquí lo podemos ver y pues este posee el gameto masculino. Entonces aquí ya está en el dibujito, en el esquema donde se encuentra el grano de polen, ¿no? Que debe estar aquí. Por su parte, el gameto femenino se desarrolla en esta otra estructura llamada megaestróbilo, que son justo los conos, esos conos que luego van a utilizar en Navidad, esos conos o piñas que luego se lanzan, no sé. Pero bueno, esos que ustedes siempre han conocido como conitos, como piñitas de los pinos son justamente el megaestróbilo, ¿vale? En el caso de los cedros del árbol que tienen, pues ya ven que son unos bolitas chiquitas, ¿no? Que no se parecen a estos, sino son más pequeñitas y tienen una forma similar a una bola, ¿no? Bien, de ese sería un grupo, las gimnospermas, que estamos hablando, convivieron demasiado con los dinosaurios. Después, justo a finales, ya cuando iban a extinguirse los dinosaurios, o más bien solamente a sobrevivir aquellas especies o aquellos linajes que eh, radiaron en forma de aves, ¿no? Tendríamos justo a las angiospermas. Las angiospermas se diversificaron junto con las aves, ¿no? Ya cuando desaparecieron esos dinosaurios y su nicho lo cubrieron las aves, pues justo las angiospermas empiezan a ganarle terreno a las gimnospermas. ¿Por qué? Porque estas fueron plantas que, a diferencia de esas gimnospermas, a los pinos, los cedros, cícadas y demás que ya mencioné, pues estas plantas, las angiospermas, desarrollaron algo llamado flor. ¿Y cuál era su particularidad? Que a diferencia de las otras plantas, que si ya vieron que pues, son estas piñitas, las estructuras eh, florales, bueno, más bien las estructuras reproductivas, pues las gimnospermas dependen del viento para su reproducción.
Mientras que las angiospermas pues empezaron a tener muchos polinizadores y por lo tanto pues tenían mucha o mayor probabilidad de poderse reproducir, ¿sí? Entonces, los polinizadores, pues muchos de ellos pues son animales, ¿no? Dentro de eso tenemos tanto aves, insectos, ¿no? Y hasta mamíferos. Entonces, justo el desarrollo de esta flor con estas estructuras que son tan diversas, tan coloridas y atractivas justo para un montón de organismos que ayudan a polinizarlas, pues les dieron esa ventaja y por eso se diversificaron y empezaron a dominar en todo el mundo de las plantas más que las demás, ¿no? Entonces aquí tenemos justo dos ejemplares de los cuales vamos a estar hablando como ejemplos de las dos clases de plantas que tenemos, o a grandes rasgos las dos clases taxonómicas que se han diversificado de este grupo, del grupo de angiospermas. Entonces aquí tenemos a estos dos grupos, Liliopsida por un lado y Magnoliopsidas por el otro. Y entonces aquí vamos a tener que las liliopsidas son aquellas plantas que tienen nervaduras paralelas, verticilos en múltiplos de 3 y que pueden tener hábitos arbóreos, arbustivos y de hierbas, ¿no? Estos regularmente son... Ah, no, aquí está al revés, amiguitos. Bueno, las liliopsidas tienen nervaduras paralelas, verticilos en múltiplos de 3 y aquí hubo un pequeño error porque en realidad las liliopsidas solamente se presentan como arbustos y hierbas, ¿vale? Y las magnoliopsidas son las plantas que tienen nervaduras reticuladas, verticilos en múltiplos de 4 a 5 y arbustos, árboles y hierbas son los que se presentan. Y ahorita vamos a ver por qué. A grandes rasgos, bueno, aquí tienen un ejemplo, ¿no? El alcatraz es un ejemplo para las liliópsidas y en las magnoliópsidas pues pueden considerar a la rosa como uno de los mejores ejemplos. Bien, pues aquí están las magnoliópsidas. Aquí podemos observar lo que se decía en la ilustración pasada, ¿no? Nervadura reticulada es esto, ¿vale? Y pues los verticilos nos estamos refiriendo a los pétalos, a los sépalos y a los estambres. Ahorita, si no se acuerdan bien cuál es cuál, los vamos ahorita a repasar. Pero bueno, aquí el pétalo es algo que yo creo que sí se han de acordar, ¿no? Pero pues son estos que están aquí de la flor y tienen que ser justo múltiplos de 4 o de 5 como ya hemos dicho, ¿no? Obviamente esta flor que aquí se ilustra ya tiene una gran cantidad de pétalos, ¿no? Y a diferencia de sus ancestros, pues podríamos decir que esta ha cambiado mucho, ¿no? Porque pues las primeras rosas tendrían 4 o 5 petalitos nada más y pues este vean cómo ya se multiplicó, ¿no? También hay otro ejemplo aquí, sí, que lo puse justo por sus compañeros que están trabajando con lo del vivero, ¿no? De un mezquite en donde vean cómo pues justo siguen teniendo hojas cuya nervadura es reticulada, pero la hoja ya está dividida, ¿no? Eso nos habla de un cambio evolutivo, puesto que las plantas de hoja completa tienen diferentes hábitos y obviamente tienen diferentes adaptaciones a ciertos medios que las de hojas ya no completas, ¿no? Entonces aquí vemos que la lámina no es completa de esta hoja, se segmentó en foliolos y es porque justo pues ustedes bien saben dónde se distribuye el mezquite, ¿no? Lo ven aquí en el ecosistema en el que están y pues pueden ver que pues esto le da cierta ventaja a que aguante más al sol, a que no se lo coman tan fácil los bichos, versus las plantas que tienen hoja completa, que luego pues se quema la hoja, se la comen muy rápido
los bichos y no se recuperan, ¿no? Mientras que este de aquí pues tiene o está mejor adaptado al medio, a este medio, a ese ecosistema que prevalece aquí en Tequisquiapan, que obviamente está de aquí, ¿no? Bien, luego tenemos a la otra clase que serían las liliópsidas, en donde pues estas habíamos dicho que presentaban verticilos múltiplos de 3, ¿no? Y aquí lo podemos ver con este tulipán. Vean, cuenten los pétalos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Múltiplo de 3, ¿vale? La nervadura es paralela, casi se puede decir que es paralela y además no muy marcada, porque ustedes pueden agarrar una hoja del maíz y van a ver que pues la nervadura, a diferencia de lo que se ve aquí afuera en el fondo, pues no se logra observar muy bien, sino vemos que está casi como lisa, si acaso vemos la nervadura principal, que bueno, esa sí está bien marcadita aquí, ¿no? Pero las demás proyecciones no se llegan a observar, ¿no? Y nada más para recordarles, ¿no? Lo que luego se comen ahí, que en su rico elotito o esquite, pues es justo la estructura floral, ¿no? El, el fruto, dirían ustedes ya. Bien. Pues aquí tenemos las partes de la planta. En este caso, bueno, ya aquí sería la diferencia entre estos dos, entre liliópsida. Pero antes de pasar justo a las partes de la planta, se me pasaba a comentarles, ¿no? Y reiterar, pues obviamente, más bien rectificar el error que estaba en las diapositivas anteriores, que pues las liliópsidas casi siempre se presentan de forma herbácea o de forma arbustiva, ¿no? No arbustiva o arbórea a lo mucho, pero no árbol como tal, porque justo pues no, las liliópsidas, no forman una madera como tal, ¿no? Entonces, dentro de los ejemplos y que pertenecen a esta clase llamada liliópsida y que tienen justo forma arbórea, están todas las palmeras. Las palmeras son liliópsidas. Así que pues cualquiera de ellas que ustedes observen pues es pariente de este maíz, ¿sí? De alguna forma, ¿no? Es un pariente más cercano que de otras plantas. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas partes de las plantas para que no les siga hablando en chino de muchas cosas, porque si no van a decir, ¿y ahora y eso qué? ¿Va? Entonces, pues muchos saben que pues la planta tiene hojas, tiene peciolo, que es justo estos mini tallitos que conectan a la hoja con el tallo principal, ¿sí? Y luego, pues aquí abajo estarían las raíces, ya ahí ya no nos alcanzó el dibujo. Y también pues van a tener su flor en el caso de estas angiospermas. No tendríamos flor si estuviéramos hablando de las gimnospermas, pero pues sí también estaríamos ahí aplicando el que si tienen hojas, también algunas de ellas tienen peciolo, ¿sí? Y también pues obviamente tienen tallo, ¿no? De las hojas, en este caso que son las angiospermas, eh, podemos observar que pues estas angiospermas pueden presentar una hoja de lámina completa, la clásica hoja, ¿sí? O pueden ser hojas compuestas, a diferencia de esta que es más simple, ¿no? En donde ya podemos ver cómo la lámina se dividió. Y aquí, por ejemplo, la lámina no está completa, está dividida, pero no mucho, o sea, lo percibimos así como una misma hoja, ¿no? Estas son las otras que sí cuestan más trabajo diferenciar, porque, pues, en el caso de lo que les he puesto a sus compañeros del vivero, que es un desafío, ¿no?
identificar y contar las hojas que tienen algunas de sus plantas que están cuidando, pues muchos se han confundido porque justo están frente a alguna hoja compuesta, ¿vale? Y pues la hoja compuesta, lo que sucedió es que aquí la lámina se partió, ¿sí? Y se segmentó varias veces y vean que dio como resultado una hoja que denominamos pinnada. Y hay otros casos más simples en donde tenemos hojas sésiles, ¿no? Que no tienen peciolo, o hojas sésiles envainadas. Esto pues a lo mejor les recuerda mucho al maíz, a los alcatraces, a la cuna de Moisés, ¿no? Donde pues vean cómo pues no existe ese peciolo y van creciendo una sobre otra, ¿no? También de las hojas, pues ya acercándonos un poquito más, podemos darnos cuenta que pues la lámina en sí tiene dos caras. La cara que da hacia el sol, que está recibiendo los rayos del sol, pues es el haz. Y la parte de abajo sería el embés, ¿vale? Aquí están las nervaduras, ¿sí? La nervadura principal y las secundarias. Va a tener una base, va a tener ese peciolo que les mencionaba, que la une con el tallo principal, ¿sí? Y va a tener una yema, donde esta yema le va a permitir, pues, desarrollar a lo mejor otra hoja. De ahí, pues, nació esta, ¿no? Y cuando, pues, se haga viejita y se queme y se necesite renovar, pues, saldrá de aquí de la yema. O, pues, esta yema también puede permitir el desarrollo de otra rama, ¿vale? Bien, en el caso de la flor, ¿sí? Para conocerla un poquito más y luego no les hable en chino y se puedan resolver el ejercicio, pues vemos que esta estructura floral, pues justo va a presentar diferentes verticilos. Los verticilos, pues tienen que ver con esta cosa llamada flor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un verticilo que serían los sépalos, ¿sí? Señalado en este color azulito, igual que estas otras partes, ¿no? También tenemos, bueno, los sépalos en sí van a estar formando lo que nosotros llamamos cáliz, por eso está marcado acá, ¿no? Abarcando a los sépalos, ¿sí? Mientras que los pétalos van a estar formando lo que llamamos la corola, ¿no? Y aquí los tienen en color amarillo. Mientras que la parte del androceo, es decir, la parte masculina de una flor, va a estar conformada por ni más ni menos que los estambres, ¿no? En donde pues se encuentran el polen. ¿En dónde? En la antera. Y aquí está ubicada la antera. Y de este lado, pues esto que conecta la antera con la parte basal, pues vamos a ver que se llama filamento. Nada más que aquí, bueno, nada está señalado como estambre en sí. Y por el otro lado, la parte de lo que sería el gineceo, pues vamos a tener justo al pistilo, ¿sí? Con su estigma, que es por donde va a entrar el polinizador, ¿sí? Y los ovarios con los óvulos. Entonces esta sería la parte femenina, ¿no? El gineceo versus el androceo, que es la parte masculina. Hay algunas plantas que van a ver que no se les observan una diferencia entre pétalos y sépalos, y eso se llama tépalos, y es una cuestión evolutiva que apareció en algunas plantas en donde se fusionaron estos dos verticilos, ¿no? Los pétalos con los sépalos. También, ¿qué otras modificaciones vamos a ver? Se va a observar algunas plantas que no tienen o carecen de alguno de estos verticilos o de los dos verticilos, como el caso, por ejemplo, de lo que sería la nochebuena. La nochebuena es una planta que su flor no presenta pétalos,
Y entonces van a ustedes a preguntar, ¿y qué demonios son esas cosas rojas que se observan, rojas o amarillas que se observan en la Nochebuena? Pues en sí esas son hojas modificadas, pero no tan modificadas para ser consideradas como pétalos. ¿Sí? Porque evolutivamente, efectivamente, los pétalos y los sépalos salieron o emergieron de alguna hoja, pero su diferenciación versus una hoja ya es muy marcada. Mientras que en las brácteas, porque así se llaman, las partes rojas que ustedes ven en la Nochebuena, todavía no se diferencian tanto para formar o ser consideradas pétalos, ¿vale? Entonces pueden existir cosas así, o por ejemplo, como la bugambilia, ¿sí? O la camelina, que le llaman, creo, ustedes. Eh, esa planta, si lo ven, la parte moradita en sí, esas cosas moraditas son realmente brácteas. La flor está más pequeña, más chiquita, ahí, dentro de esa cosa moradita que ustedes pueden observar. ¿Vale? Entonces, no hay que confundirlo, ¿sí? Aunque pues obviamente esto con la práctica pues es como te vas dando cuenta, no es así como que digas, ah, ya, vamos a diferenciar sin error alguno. Bien, pues las plantas, un dato, representan 8.7 millones de plantas en la actualidad, es lo que se conoce, aunque pueden existir más, ¿no? Porque lo que nosotros conocemos es poco de lo que realmente existe en algunos casos, ¿no? En este caso, las plantas sí han estado bien estudiadas, pero aún así todavía van apareciendo y apareciendo nuevas especies, o vamos, mejor dicho, conociendo nuevas especies, ¿sí? Y bueno, de estas, pues 6 millones, pues son la cantidad de plantas terrestres en el mundo, y los otros 2.2 millones, pues son plantas acuáticas que existen, ¿no? Bien, pues vamos a pasar al ejercicio para ir practicando con estas plantas. Entonces, para este ejercicio van a tener que conseguirse unas flores. Como va a ser para la siguiente semana, pues pueden utilizar las de las de su ofrenda. Si ponen ofrenda de Día de Muertos, pues ya de ahí las pueden sacar, ¿vale? Porque van a requerir dos plantas de la siguiente categoría. La categoría A va a ser, se vale que ustedes escojan entre una rosa, un cempasúchil, un terciopelo, geranio, ¿sí? También pueden utilizar la bugambilia, pero ese, de ahí, de esa categoría, tendrían que escoger en una de ellas y deben de fijarse conseguirla con tallo, hojas y flor. Luego van a tener también que conseguir una planta al menos de la siguiente categoría. La categoría B, la cual puede ser una lilí, un alcatraz, un tulipán, una cuna de Moisés, el maíz, pero así chiquita, una planta pequeña, ¿vale? O cualquier orquídea. Nuevamente deben de fijarse que esa planta tenga tallo, hoja y flor, ¿va? No es necesario que tenga raíz, no vayan a desenraizar algo ni nada por el estilo, nada más que tenga eso presente lo que le estoy pidiendo aquí. Paso número 2, van a empezar a desbaratar, ¿sí? Esas dos plantitas, ¿no? Y para las dos tienen que ustedes contarle los pétalos, los sépalos, los estambres que tienen cada una de ellas, ¿vale? Lo van a anotar en su cuaderno y lo van a dibujar, ¿sí? Cada uno de los verticilos que estuvieron ustedes manipulando y contabilizando. Pueden ustedes, en lugar de dibujarlo, pues si quieren pegar la muestra, ¿sí? De esos pétalos, de esos sépalos, de esos estambres, ya que lo desbarataron, ¿vale? Número 3, tienen que observar las nervaduras de las hojas, determinar qué tipo de nervadura es y dibujarlas. Ya saben, nada más existen dos tipos de nervadura, que sea paralela o reticulada, ¿vale? Y la número 4, van a determinar a qué división,
que más bien división, debería decir clase, ¿sí? Pertenece cada planta que usaste, ¿no? ¿Pertenece a Magnoliopsida o pertenece a Liliopsida? Eso lo van a determinar de acuerdo a lo que ya mencionamos, que tienen de características las Magnoliopsidas y las Liliopsidas. Por ejemplo, si yo agarro una de esas plantas y veo que al contar los pétalos resulta que son, ¿qué les parece? 9, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea justo una liliópsida. Y luego observo su hoja y en su hoja veo que además tiene una nervadura paralela, pues es segurísimo que sea una liliópsida. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces por eso van a hacer el paso 2 y 3 para poder llegar al paso número 4. Y por último, pues van a tomar una foto de su trabajo en donde ahí ya yo observe con esa foto cuántos pétalos encontraron en su planta, cuántos sépalos y cuántos estambres, cómo fue la nervadura de la hoja que tenía su planta y a qué conclusión llegaron, ¿sí? Es decir, a qué clase pertenecía cada una de sus plantas que utilizaron, ¿vale? Pues ese va a ser el pequeño ejercicio junto con el otro, o que en realidad más bien esta presentación espero que les haya ayudado con el otro ejercicio que tienen relacionado con lo de su proyecto, porque pues ese justo es la idea, que esto junto con los que ya vimos, porque ya nada más nos falta ver justo el reino animal, pues contribuya para la actividad número 5 que tienen pendiente de su proyecto. Pues bueno chicos, eso fue todo este día. Nos vemos.